Hola gente, tenemos este equipo, es un helado de frito, para hacer helado frito, esos que se hacen con espátula a la plancha, justamente este equipo nos llegó al taller porque no congela, prende el motor, todo, pero no congela, eso es lo que dice el cliente. Incluso el cliente ya lo estuvo desarmando, nos trajo el equipo tal cual como está, sin tapas, todo el cable tal como está. No pudo hacerlo, intentaron repararlo. Ahora vamos a diagnosticar este equipo, vamos a ver con qué nos encontramos. Para empezar, tenemos nuestro probador, siempre nuestro probador. Ahí va nuestro probador. Tenemos nuestro termómetro puesto arriba y vamos a ver. Encendemos el equipo. Listo. Vamos a prender. Hay un detalle. Miren, 53 grados me está marcando. Y aquí tenemos 11 grados. Entonces no coincide. Ese también es otro tema. Bueno, vamos a encender el equipo. No tenemos consumo. Encendemos el equipo. Todos estos equipos tienen un momento de delay. Es el tiempo de encendido. Así que vamos a esperar ese tiempo. Y va a encender. Y vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Está? Me encendió. Tenemos consumo 4.80 amperes. Y vamos a poner aquí este sensor, el que me está marcando aquí la temperatura, es el que tiene que marcarme. No baja la temperatura para nada, ni un poquito de frío. ...53 grados en su controlador, 11.9, al contrario va subiendo. Este equipo en un minuto, en 30 segundos ya debería escarcharme, cosa que no pasa para nada, pero sí tenemos el consumo. Encendió el compresor, listo, nada, al contrario me sube la temperatura. Perfecto, vamos a apagar este equipo y lo apagamos. Vamos a ver qué se trata. Ya tenemos a nuestro manómetro R404A, es el gas refrigerante que maneja este equipo. Tenemos listo. Vamos a conectar aquí donde es la válvula de servicio. Conectamos y vamos a ver. Tiene gas este equipo, incluso ya fue purgado. Tenemos 111 PSI. Tenemos gas en el equipo. Quiero ver en el momento de trabajo, por lo tanto vamos a enchufar el equipo. Prendemos el equipo. Ahora esperamos que arranque. En el momento que arranque vamos a tener amperaje y vamos a tener la presión. Arrancó el equipo.
4 amperes y la presión no baja, casi nada, se mantiene. Para nada no baja, ya debería bajar la presión. Algo está pasando con el motor, vamos a investigar. Investigamos, señores. Lo apagamos el equipo. Listo, tenemos ya hecho el diagnóstico. Nos costó bastante. Revisamos el motor, pero adivinen qué, en este caso nos tocó, diríamos, algo fácil, pero pueden ver, pueden observar el equipo. Bueno, primero observaremos, vino en este estado, es porque el cliente tal vez le quiso hacer un mantenimiento, limpieza, reparación, o qué sé yo, tal vez le llegó algún técnico, no sabemos. Simplemente vino en este estado, que él ya le quiso reparar, me dijo. Pero bueno, nos dimos cuenta por este conector que está saliendo de un relé. Este conector, por ejemplo, su cable lo seguimos y nos lleva a esta válvula, a ese solenoide. Nos lleva a esta solenoide, entonces lo cual la solenoide es, el trabajo que hace es, pueden ver, esta es la baja, está saliendo del filtro. Este es el retorno, todo el retorno, y tenemos justamente conectado con la parte de alta. Esa es la parte de alta. Entonces ese conector lo que está haciendo es energizar y está abriendo esta solenoide. Justamente está energizada esta solenoide. Cuando enciende el motor, esta solenoide se abre y deja pasar, en realidad deja pasar toda la parte de alta por la solenoide y viene hacia la baja. Por eso no tenemos compresión. Aquí en el manómetro no nos marca nada de compresión, no comprime el equipo. Ese es el motivo. Tenemos varias solenoides. Esta también es una solenoide de cielo, del defrost. Esta solenoide es la que nos abre cuando empieza a trabajar el equipo y el compresor, el ventilador y el compresor. Entonces tenemos problemas con esta solenoide. Pero el problema principal no es que está quemada esa solenoide, está abriendo en su momento que debe estar cerrado. ¿Por qué? Si nos vemos, nos percatamos, miren, ven, aquí tenemos una marca. El equipo está desconectado, por cierto, no está energizado. Vemos una marca, por algún motivo lo desconectaron. Que es la orden que debería salir hacia la solenoide. Entonces, es decir, la orden sale por aquí. Entonces por aquí sale voltaje y lo está energizando a la bobina de la solenoide cada vez que enciende el motor. Es decir, la bobina debería estar sin energía el momento que funciona el compresor. Por algún motivo este cable está donde no debería estar. Este cable está trabajando de manera al contrario. Energiza cuando no debería energizar. Abre la solenoide cuando no debería abrir, por culpa de la conexión. Vamos a poner aquí, ya lo cambiamos y le voy a demostrar. Vamos a encender el equipo ahora.
Conectamos. Encendemos. Botón de inicio. Nos vamos atrás. Ahora vemos los dos: consumo en amperaje y consumo de presión. Encendió el equipo. Miren, al instante ya tenemos baja presión. Entonces, eso quiere decir que esta está normalmente cerrada. Esta solenoide está normalmente cerrada. Entonces el aire que está comprimiendo el compresor sale del compresor, viene por aquí y viene hacia el condensador y sigue normal su camino. Viene aquí, viene por aquí, listo. Entonces el retorno está volviendo de ahí al fondo, está viniendo por aquí, viene por aquí, no se mete para nada por aquí, está retornando hacia el acumulador y está retornando al compresor. Tenemos 21 PSI de trabajo, tenemos 5 amperes consumo y miren, ya tenemos 11.1, 54. Ya se siente frío incluso. Bajo de golpe 8.8. Se nota, ya están congelando. Tenemos escarcha 7.7. Este 54, no me marca nada. Tiene algún problema ese. $6.6. $5.5, perfecto. Vamos a ver en cuánto está seteado este equipo. 20 grados bajo cero. Pero como pueden ver, nunca va a llegar a esa temperatura, porque el controlador algo tiene mal, algo defectuoso. Vamos a revisar también eso. Escarcha. Tenemos escarcha, 2 grados, .9. Perfecto. Ya, tenemos el equipo con sensor malogrado. No está malogrado en realidad, no es de su capacidad. Es otro sensor, es otro tipo de sensor, de otra medida. Este sensor lo tenemos instalado de 2.7K y el que vamos a poner es de 10K. Este está mal, chao, a un lado. Tenemos nuestro sensor, este negro es de nuestro termómetro y el azul es del equipo que le estamos poniendo. Aquí lo pusimos para medir los dos y encendemos el equipo. Miren, 2 grados, 5.9, algo similar a temperatura. Y vamos a hacer el encendido del equipo. Encendemos. De igual manera va bajando y va bajando este. Encendió el equipo. Podemos ver el ventilador. Nos damos cuenta por eso. Menos 4 grados. 3 grados. Esperamos a que escarche y con cuánto nos apaga. Vamos a apagar. Vamos a ver el set en cuánto está. Menos 20 grados. Debería apagarnos en menos 20 grados. Volvemos ahí cuando esté en esa temperatura.
Ya tenemos el equipo. Justo apagó. Le pescamos porque está seteado menos 20. Y miren la diferencia de temperatura. Menos 20, menos 21. Están los dos sensores juntos. Esa diferencia es por el tipo de seteado del termómetro y de la tarjeta electrónica, de su control electrónico. Ya, no tiene nada que ver. Son seteos diferentes, cada fabricante hace su seteo a su temperatura. Ya está apagado el equipo. Ese sonido me está avisando que está apagado el equipo. Entonces el equipo lo que debe hacer es esto. Aquí es donde debe funcionar justamente la válvula, la solenoide, cuando se apaga el equipo. ¿Para qué? Ustedes dirán, ¿para qué? Para que se igualen las presiones. Entonces se abre, deja pasar todo el gas refrigerante en modo caliente y se va a la baja para igualar presiones. No se queda con presión el equipo, para nada, se igualan presiones y hizo su trabajo como debe ser. Toda la plancha congelada, perfecto. El equipo funcionando. El sensor era el que estaba alterando la temperatura del equipo. Ahora tenemos temperatura real. Y el equipo me va a bajar hasta 15 grados y va a volver a encender automáticamente. Incluso les hago una muestra. Miren, les voy a hacer una muestra. Dejamos los sensores. Va a bajar 20 grados, 19. Perdón, va a subir la temperatura. Está subiendo la temperatura. Ya va a llegar a 15. Inclusive baja más rápido. Ya encendió. Nuevamente encendió. Encendió el equipo. Entonces este equipo está seteado para encender a los menos 15 grados. O sea, siempre seteamos el equipo a menos 20 grados y en esa temperatura me va a apagar el equipo. Y luego va a subir la temperatura 5 grados y automáticamente enciende. De esa forma trabaja este equipo. Ya está perfectamente funcionando. Un trabajo más solucionado. Gracias por confiar. Y espero les sirva este detallito muy importante, que por tocar el equipo lo cambiaron de conector y por eso estaba funcionando, inclusive prendía pero no congelaba. Listo, señores, este ha sido el trabajito. Muchas gracias. Equipo ya funcionando, ya por parar. 19 grados tenemos en el sensor original, 19.3 arriba sobre la bandeja. Está trabajando perfecto, casi 20 grados bajo cero. Equipo terminado. Esta es la terminación final. Todo armado, listo para entregar el equipo. Perfecto. Un trabajo exitoso.